Abascal en España, Chega en Portugal, Marine Le Pen en Francia. Bueno, los Le Pen en Francia desde hace tiempo. Meloni en Italia. Orbán en Hungría. Adrián Lardiez le están dando los 7 males. No te cuento. Bolsonaro en Brasil. Trump en su día en Estados Unidos. ¿Y Argentina? Pues en Argentina estoy seguro que esos movimientos, esa ola política que va cada vez a más, tiene que tener representación dentro de poco. Juan José Gómez Centurión, buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches. ¿Van a tener representación? Sí, claro. Ya arrancamos en el 2019 y en el 2023, por supuesto que vamos a estar presentes dando el debate en la Argentina. ¿Y el partido se llama? NOS. NOS es la primera palabra del preámbulo de la Constitución argentina. NOS, los representantes del pueblo de la nación argentina. No sabíamos pensar, podía pensarse que era buscando una similitud con una fórmula política parecida a la suya de éxito, que es Vox. Pero es solamente una... No, son palabras muy distintas, pero tienen cada una su propio significado. Tienen su propio significado. Entonces, empezaron en 2019 y no les ha ido mal. Todavía no tienen la representación, supongo, que anhelan y que desean, pero no les ha ido mal. No, bueno, el 2019 arrancamos con 4 meses de preparación para la campaña presidencial, sin ningún recurso, recorriendo la Argentina en bus, que es bastante grande, toda la Argentina, y llegamos al 3% del padrón, casi 1 millón de votos. No está mal. No, está muy bien. Pero no es un tema de candidaturas, es un tema que nosotros estamos asociados a un discurso que tiene que ver con los valores históricos de la Argentina. Y que el individuo argentino, sobre todo el individuo del interior, de las grandes capitales del interior, lo reconoce con mucha claridad. Y eso nos ha dado un éxito y una expansión enorme. ¿Y ese discurso, Juan José, ningún partido lo estaba pronunciando en Argentina hasta que llegaron ustedes? No, en la Argentina hay un sistema políticamente correcto que tiene que ver con una bajada de línea de un discurso uniforme con distintos temas. Y nuestros valores, más que el discurso, nuestros valores no estaban representados en la política desde hace 40 años. A España ha llegado mucho el fenómeno Javier Milei, y quien no conozca la política argentina al detalle como la conoce usted, o probablemente él también la conozca, Adrián Lardiez, que luego querrá preguntarle, puede pensar que representan la misma corriente política. Aparte de una buena sintonía personal y política, como hemos podido ver. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿representan el mismo discurso? No, creo que representamos la misma lucha con distintas posturas en algunos temas, digamos, ¿no? Los dos, en principio, somos dos políticos que en la Argentina hemos decidido no transar con el sistema. Y eso es mucho. No transar ni con el modelo chavista del actual gobierno, ni con el modelo socialdemócrata de, la alianza que significa Cambiemos, ¿no? Que fue el gobierno anterior a Alberto Fernández. Y eso ya es mucho. Y a partir de ahí tenemos nuestras diferencias. Los dos discutimos el socialismo. Javier más lo discute desde el proceso económico y la economía de mercado. Nosotros muchísimos más desde lo valórico, desde lo antropológico, desde lo social, desde lo político, desde lo histórico. Bueno, pues precisamente, señor Centurión, lo que queríamos es ver cómo son las principales líneas maestras de su partido, porque aquí desde España algunos a lo mejor pueden no conocer la situación de la política argentina, de su formación y las diferencias con otros partidos. Por eso hemos querido recopilar la representación de qué es lo que significa esa formación, la suya, la que usted dirige, NOS. Juan José Centurión, actual presidente del partido político NOS. Soy de derecha, no. Si soy de derecha, nací de derecha, me voy a morir de derecha. ¿Listo? Oficial retirado del ejército argentino con el rango de mayor. Es licenciado en Estrategia y Organización y doctor en Ciencia Política. Fue candidato a presidente de Argentina en 2019 por el Frente NOS, siendo el único candidato representante de ideología de derechas, consiguiendo ser la cuarta fuerza por detrás de los partidos dominantes. No puede ser que los argentinos con nuestros impuestos sigamos pagando tours sanitarios, carreras universitarias y planes sociales para extranjeros que no son residentes. Su carrera política no ha estado exenta de polémica. Así lo refleja una de sus declaraciones más sonadas en el diario La Nación. No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. Desde entonces se encuentra trabajando en el Armado Nacional del partido político NOS, grupo que comenzó como coalición en 2019 y se consolidó como partido en las primarias de 2021, defendiendo como valores la vida, la libertad y la patria.
Y supongo que también la memoria histórica, el papel de Argentina en la Guerra de las Malvinas, donde usted tomó parte, o la argentinidad de las Malvinas. Sí, claro, bueno. Es una cuestión que sigue suscitando polémicas y fervores patrióticos en Argentina, la cuestión de las Malvinas, o Sí, se ha ido claro. apaciguando. En Argentina, después de 40 años de una campaña de desmalvinizar Argentina, que era sacar Malvinas de la cabeza y del corazón de los argentinos, hoy tenemos una juventud que es absolutamente malvinera, consciente de su historia. Malvinas se da en los colegios, se da en las escuelas, y cuando vos ves todas las fechas vinculadas a Malvinas, ves una enorme presencia de los jóvenes. Transversalmente, de un espectro político a otro. Es la única causa que en los últimos 50 años de Argentina ha logrado unir a todos los argentinos. Pues no la pierden. No, claro, por eso estamos. Adrián Ardíez, te mueres por preguntar. Me muero por preguntar porque he tomado nota de muchas de las cosas. Buenas noches, lo primero. Hola Adrián, ¿cómo estás? Yo tuve la fortuna de vivir un tiempo en Buenos Aires, donde además finalicé mis estudios y pude acercarme, entre otros, a los movimientos peronistas. No he podido evitar escuchar que has hecho mención en hasta 2 ocasiones a los últimos 40 años. Haciendo cuentas, decías que una serie de valores en Argentina se habían perdido en los últimos 40 años. Y haciendo cuentas me lleva a los años 80, la dictadura de Videla. No sé si es que esos valores que representaba aquel régimen que tanto daño hizo a la Argentina y al pueblo argentino son los que usted pretende representar con su partido. Esto lo primero. Y segundo, quería preguntarle qué le diferencia del señor Milei, porque ha hablado del ámbito económico. Es cierto que el señor Milei hace mucho y especial hincapié en el liberalismo económico, donde al final trabaja todas sus propuestas, pero es verdad que ese descontento de una derecha a la derecha de Macri, a la derecha de Cambiemos, lo está absorbiendo él. En las últimas elecciones, en la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, tuvo un voto del 7,5%. En la ciudad de Buenos Aires. Y en provincia, y en ciudad de Buenos Aires, 17%. En la ciudad de Buenos Aires, no en la provincia. Y en provincia al revés, ¿verdad? No 17. No, en la provincia no tuvo representación política. Pero tuvo un porcentaje de voto también muy potente. Lo que digo es que está absorbiendo ese voto a la derecha de Mauricio Macri. Entonces me gustaría saber qué diferencia hay entre ambas formaciones, por desconocimiento, y sobre todo me interesa el asunto de los valores en los últimos 40 años. Bueno, para ir, Adriana, a tu primera pregunta, acá no es una cuestión de reivindicar. Los 40 años se refieren a los 40 años de responsabilidad de la restauración de la República y la democracia, que tendría que haber tenido como base de sustentación la Constitución Nacional, donde están los valores que están representados en todo nuestro esquema de pensamiento. Por eso me refiero a los últimos 40 años. Y cuando vos mirás el deterioro de la Argentina, social, económico, en términos de pobreza, en términos de marginación, en términos de desnutrición infantil, lo que vas a ver es la caída de los últimos 25, 30 años en forma estrepitosa. Porque la dirigencia argentina abandonó aquellos valores fundacionales de la Argentina, que es los que están en el preámbulo de la Constitución argentina. Por eso me refiero a esa fecha. No, con Javier, quiero aclarar con Javier Milei, vuelvo, tenemos una sincronía enorme en que la solución de la Argentina, la primera etapa de la solución de la Argentina viene por la transformación del sistema político. La Argentina tiene un sistema político hoy que es putrefacto desde todo punto de vista, un sistema electoral que realmente es absolutamente caótico, es tramposo, es amañado, que genera las peores dirigencias. Javier tiene desde su punto de vista, un liberalismo casi anárquico, el achicamiento del Estado hasta un grado casi de no participación del Estado en la vida nacional. Nosotros creemos que el Estado-Nación es aquel elemento que es el salvaguarda de la Constitución del ciudadano. Los derechos y garantías de los ciudadanos están resguardados por el Estado, con el cual el Estado cumple un rol muy importante que debe tener una función de carácter estratégico y no el Estado elefantiásico actual de la Argentina, que lo único que es la caja de pago de la política, digamos, ¿no? Más del 50% de los argentinos hoy están siendo rehenes de un subsidio por parte del Estado. Y eso es un poco lo que nos diferencia de Javier. Nosotros tenemos una propuesta mucho más histórica, mucho más cultural, mucho más vinculada a los valores históricos de la Argentina, y Javier discute al sistema fundamentalmente desde su postura económica y desde su postura financiera. Por ejemplo, él propone la dolarización, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, digamos. Por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo típico de las pocas diferencias que tenemos con Javier, que lo que sí nos lleva a tener un gran vínculo en decir hay que transformar el sistema político.
Y creo que los dos tenemos la obligación de, para el año 2023, de armar una nueva derecha, una propuesta de derecha sólida en la Argentina, que discuta internamente en las primarias si tiene un tinte más liberal o más conservador nacionalista. Javier Martínez Fresneda. Sí, señor Centurión, un placer saludarlo. Igualmente, Javier. Usted hace referencia permanentemente a la tradición, a la historia argentina. Yo le quería preguntar dónde quisiera usted colocar a Argentina en el marco regional e internacional, porque tradicionalmente Argentina no se identificaba con los bloques preponderantes en esa política internacional, ¿no? ¿Qué papel debe desarrollar Argentina en una región con un Brasil por el momento de Bolsonaro, con un Chile de Boric, con una región agitada, ¿no? Y en ese contexto internacional tan dinámico, con la Unión Europea, los Estados Unidos, ¿dónde quisiera usted colocar a la Argentina? Argentina hace más de 30 años que no tiene política exterior, ¿no? Que eso hay que decirlo. Argentina pasó, para hacer un resumen muy breve, de un modelo de relaciones carnales en la década del 90 con los Estados Unidos, al próximo gobierno, un modelo de relaciones carnales con Venezuela e Irán en la misma cama y sin cambiar las sábanas. Es un caso de promiscuidad estratégica argentina. Entonces, lo que nosotros creemos que en el actual modelo multipolar del mundo da un montón de oportunidades para que, primero, Argentina lo primero que tiene que hacer en el marco de las relaciones internacionales es salir de la Agenda 2030. La Agenda 2030 está destruyendo cultural y económicamente y productivamente y financieramente la Argentina. Y establecer relaciones bilaterales recíprocas con un montón de países que tienen capacidad para efectuar relaciones de intercambio con la Argentina que serían sumamente beneficiosas para los dos países. Ha citado la Agenda 2030. ¿Es la Agenda 2030 para su partido, para NOS, un elemento vertebrador en el sentido de posicionarse en contra de la Agenda 2030? ¿Se definen ustedes de manera negativa con la Agenda 2030? ¿Son el reverso de la Agenda 2030? Fui el único candidato que denunció los males para la Argentina de la Agenda 2030 y pidiendo que la Argentina salga de ese modelo. No hay otro candidato en la Argentina que habla, ninguno. ¿Y el discurso está calando? Todavía, yo he visto que acá, gracias a Dios, en España, en Europa, hay más conciencia de lo que significa la Agenda 2030. Todavía en Argentina el gran público no tiene un conocimiento profundo de la Muchos conocen la agenda por los 16 postulados que parecen posturas muy buenas, muy humanistas, pero no conocen lo que es el trasfondo de la agenda, que en el fondo lo que requiere es un gerenciamiento transnacional de todo ese modelo, digamos, ¿no? Usted sabe, Juan José, que en Madrid no preguntamos a la gente que viene de fuera de dónde vienen ni qué hacen, no les solemos preguntar, pero nos corre la curiosidad. ¿Qué hace en Madrid? ¿Qué hago yo en Madrid? Bueno, fui invitado por el ISEP a dar una conferencia por los 40 años de Malvinas, contando un poco lo que significa Malvinas, el conflicto geopolítico que significa Malvinas, cuál es la historia de Malvinas y cuál es el futuro de Malvinas en el conflicto con Gran Bretaña. ¿Se habrán reunido con representantes de Vox? Sí, estuvimos hoy reunidos con el equipo de defensa de los representantes de Vox, que fue un gran gusto escucharlos y intercambiar opiniones. Y después tenemos toda una serie de reuniones con diputados de Vox. ¿Y termina su periplo en Madrid o van a continuar? No, después vamos a Roma. Estamos invitados a Roma en varias reuniones y en un par de conferencias también, fundamentalmente con la gente de Fratelli en Roma. Bueno, pues vemos que tienen ustedes una agenda muy apretada estos días en Madrid. Nos gustaría dedicarles muchísimo más tiempo, pero tienen ustedes muchas cosas que hacer y yo creo que nos ha servido de mucho para que la gente conozca un movimiento que muy mal lo tienen que hacer y pensamos que no lo van a hacer mal para no tener éxito, porque está teniendo éxito en distintos países y con un discurso que es transversal. Yo creo que el discurso de volver al modelo de la soberanía del Estado-Nación, salir de los modelos transnacionales de toma de decisiones y de gerenciamientos, es un modelo que en el mundo va a avanzar como está avanzando en todos los países y creo que en Argentina va a seguir avanzando. Juan José, pues muchísimas gracias por su tiempo y mucha suerte en su aventura política. Bueno, muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias.